Bienvenido y bienvenida a Viajando por Arte, yo soy Silvia y en este canal vamos a hablar de temas relacionados con Próximo Oriente, historia, cultura y derechos humanos. ¿Nos estamos refiriendo a esta región del mundo correctamente? Próximo Oriente, Oriente Medio, ¿cuál es el término que tenemos que utilizar? El término Oriente Medio es su traducción al español del término del inglés moderno Middle East, que hace referencia a la civilización más antigua de la historia. En español se suele distinguir entre Oriente Medio, Próximo Oriente o Extremo Oriente. Es zonas geográficamente muy distintas, que sin embargo en inglés se engloban en el término Middle East. Sin embargo, no siempre ha sido así, y es que esta región del mundo es complicada hasta para otorgarle un nombre. Así que para entenderlo vamos a retroceder en la historia. Antes y durante la Primera Guerra Mundial, es decir, entre 1914 y 1918, el antiguo Imperio Otomano, que incluía la actual Turquía, los Balcanes, el Levante y Egipto, eran conocidos con el término Near East, traducido como Próximo Oriente. Paralelamente, el término Middle East, traducido al español como Oriente Medio, se refería a Arabia, los países del Golfo y lo que era antiguamente Persia o la actual Irán, la antigua Mesopotamia o la actual Irak. Dice que el término Middle East surgió por primera vez en 1850, en una de las oficinas británicas de la India, cuando India era colonia británica por aquellos tiempos. Sin embargo, fue el historiador Alfred Thayer Mahan quien popularizó el término a principios del siglo XX. Sin embargo, el mapa geopolítico empezó a cambiar tras la Primera Guerra Mundial, tras el trágico y desastroso final del antiguo Imperio Otomano. Un imperio que había sido uno de los más poderosos a lo largo de la historia y que en sus inicios abarcaba desde el territorio del actual Viena al norte, todo el Golfo Pérsico al este, Algeria al oeste y hasta Yemen en el sur. Un imperio que hemos visto en miles de películas y series turcas que abogan por su pasado histórico tan importante. Su destrucción fue a causa de la derrota de la llamada Triple Alianza, una alianza secreta con Alemania que acabaría con la batalla perdida en la Primera Guerra Mundial. Este territorio que ocupaba el Imperio Otomano fue repartido por las potencias vencedoras y por sus aliados, Reino Unido y Francia, como no, e Italia y Grecia. Fue en este momento cuando se estableció la hegemonía del poder europeo en esta región. Es a partir de aquí que el término Middle East o Medio Oriente también englobó la parte de lo que anteriormente se conocía como Próximo Oriente, que formaba parte del antiguo Imperio Otomano. En ese momento, Egipto, que anteriormente formaba parte del antiguo Imperio Otomano, fue el suministro de Oriente Medio de los aliados. Y al final de la guerra, su capital, El Cairo, convirtió en la sede de la Liga Árabe, que unía a Egipto, ubicado en el continente africano, con todos los estados asiáticos independientes. De la misma forma, pero en oposición, Turquía o la llamada República de Turquía, al unirse a la OTAN y por sus grandes ansias de pertenecer al continente europeo, empezó a excluirse un poco del término de la región del Próximo Oriente. Quiere decir todo esto, que países que anteriormente formaban parte del Oriente Medio o del Próximo Oriente dejaron de formar parte de este, y países que incluso están en otro continente y que formaban parte del Imperio Otomano, que era conocido como Próximo Oriente, empezaron a formar parte del término Middle East o Oriente Medio. Si una cosa está clara es que el término Oriente Medio viene de su traducción del inglés de Middle East, y que por consecuencia es una invención eurocéntrica. Además, este término, por su influencia anglófona, está un poco alejada de la situación geográfica en la que nos encontramos en España. El término Middle East hace referencia a una aproximación geográfica que tiene que ver con Inglaterra, que está al norte, y que, más bien al contrario, España está situada mucho más cerca de África y de Asia, por lo que si nos guiamos por la distancia geográfica teniendo como punto base el propio país desde el que hablamos, Middle East o Medio Oriente a lo mejor no es el término más correcto que deberíamos de utilizar. Además de abarcar regiones que han ido cambiando a lo largo de la historia, el término también tiene una connotación negativa porque es más bien occidentalista y eurocéntrica, que por consecuencia supone una dominación occidental del mundo en general. Como ya comentaba mi querido Edward Said en Orientalismo, una obra que os recomiendo muchísimo leer y que en cada uno de mis vídeos os recomiendo, Edward Said, Orientalismo.
Según la RAE, la Real Academia Española, considera que Oriente Medio se refiere más bien a los países de Asia del Sur: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Nada que ver con lo que nos imaginamos cuando nos referimos a Medio Oriente. Y no nos olvidemos del término Lejano Oriente o Extremo Oriente, que viene a ser más o menos lo mismo, y que incluye países como China, Corea del Norte y del Sur, Japón, países del Pacífico, es decir, Australia, Camboya, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam. Así que, en términos generales, ¿cómo nos podemos referir a esta región del mundo? Dado que llamar países árabes sería excluir a Turquía y a Irán, que términos como Próximo Oriente o Medio Oriente son más bien creaciones de la geopolítica inventadas o creadas por Occidente, la forma más correcta para referirse a este territorio geográfico sería Asia Occidental. Hace referencia a la situación geográfica dentro de la propia Asia. Incluye todos los países que pueden formar parte de este territorio, como es Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel. Y bueno, os dejo una lista por aquí porque no los voy a nombrar a todos. Pero hay que tener en cuenta que tanto los medios como las instituciones europeas utilizan el término Medio Oriente para referirse a esta zona. Incluso algunos medios no saben muy bien cuál utilizar y van variando de términos, y algunos otros medios utilizan siempre el mismo término pero sin hacer una gran diferenciación entre uno y el otro. Yo, puestos a elegir, me quedo con Próximo Oriente, un término que, a pesar de su connotación negativa de dominación occidental, tiene una gran carga histórica. Que cuando hablamos de los antiguos estudios de esta época, siempre nos referimos a la historia del antiguo Próximo Oriente. Algo que a su vez creo que resta un poco esa parte más occidental o de dominación europea, porque desde mi perspectiva le da mucho más peso a la historia de estas grandes civilizaciones. No olvidemos que, como dijo el general John Bagot Blood, en términos de civilización y cultura, la región de Medio Oriente estuvo muy por delante de la civilización europea, y que solo han sido estos últimos siglos en que Occidente cogió el poder de lo que antiguamente fueron las civilizaciones más importantes del mundo. ¿Y tú con qué término te quedas? Déjame en comentarios con qué término te quedarías tú, cuál ves más aceptable para referirnos a esta región del mundo. Y ya lo sabes, como siempre, si te ha gustado el vídeo, dadle un like, suscríbete si te gustan los temas relacionados con Próximo Oriente. Aquí hablamos siempre de esta región en relación a su historia, tanto antigua como contemporánea, de su cultura, de sus tradiciones y también sobre los derechos humanos. Así que ya sabéis, artistas viajeros, no dejéis de viajar y de explorar, y no importa cómo se llamen los sitios, al final estos son solo etiquetas que necesitamos del ser humano para ordenar un poco nuestra existencia, pero lo importante es mantener el respeto y la empatía por todas las culturas, aunque sean distintas a las nuestras, y saber valorarlas e incluso amarlas, como yo amo Próximo Oriente y Oriente en general. Así que ya sabéis, artistas viajeros, nos vemos en el próximo vídeo.